bienvenidos y bienvenidas a un video podcast más de Portafolio Inmobiliario, un programa que está diseñado para conversar de temas de interés del sector empresarial y tener conversaciones que promuevan el aprendizaje, la transparencia, los negocios sostenibles y la innovación. Hoy tenemos con nosotros a Carolina Carpio y Alejandro Macís, dos personas profesionales y grandes personas que he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos años y meses y que vienen a comentarnos un poco más de un tema que es hoy muy importante para los negocios, la cultura corporativa, el propósito corporativo y la estrategia. Alejandro es un profesional con más de 18 años de experiencia liderando su empresa Impacto, una empresa que acompaña a líderes a potenciar sus capacidades para el cumplimiento de los objetivos y generar un impacto en la sociedad latinoamericana. Y Caro, una gran profesional apasionada del desarrollo organizacional, del liderazgo y temas relacionados a talento, y con más de 10 años de experiencia acompañando a profesionales, a equipos de trabajo, a sacar su máximo potencial. Así que bienvenida y bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Y tal vez me gustaría partir con este tema de cultura, estrategia, propósito, con un informe que recién publicó el Corporate Excellence for Reputation Leadership, que se llama Approaching the Future, y es un informe que habla de las últimas tendencias en temas de intangibles y a dónde están poniendo el foco las grandes organizaciones, tanto de Europa como de América Latina y Centroamérica y el Caribe, a dónde están poniendo su foco a nivel de intangibles. Y me llama la atención que una de las tendencias o dos de las tendencias que hablan es el tema de cultura y propósito, pero de liderazgo consciente relacionado al tema de cultura y propósito. Y bueno, y vemos hoy también a autores muy importantes y líderes a nivel mundial muy reconocidos hablando de este tema, Adam Grant, Simon Sinek, también tenemos a Melissa Grainer en su último libro que afirma cómo hablar de cultura sin ligarlo a estrategia y propósito es como hacer ejercicio sin un plan nutricional y de salud mental. Entonces me llamó mucho la atención este ejemplo porque habla de el ejercicio comparándolo a la estrategia, a qué estoy haciendo, el plan nutricional, hablando de la cultura, de cómo lo estoy haciendo, y a la salud mental, siendo ese propósito, el por qué lo estoy haciendo. Entonces, partiendo de este ejemplo, me gustaría tal vez, Ale, que nos contaras un poco más de qué significan estos conceptos, estos elementos o estas tendencias y por qué son tan importantes para el éxito en las organizaciones hoy en día. Bueno, buenísimo. Yo inclusive podría comenzar por pensar si no es tendencia, es algo que hace mucho tiempo está en la mesa, aunque ahorita es cada vez más relevante, tal vez. Y por ahí podríamos comenzar, o creo que debemos comenzar siempre por el tema de estrategia. ¿Por qué no antes cultura? Porque la cultura es un habilitador de la estrategia. La organización tiene que tener una estrategia de dónde quiere llegar, cuáles son sus objetivos, y que comienza por una aspiración ganadora, donde quiere posicionarse y diferenciarse en el mercado. Y a partir de esa estrategia lo que tiene que buscar es cómo ejecutarla, así como el ejemplo del plan nutricional. Y en ese cómo, uno de los habilitadores principales es la cultura. Y entonces desde la estrategia viene ahora el trabajar el tema de cultura, pero inclusive antes de cultura, porque la construye un elemento más, es el propósito. O sea, la estrategia es esa aspiración ganadora a donde queremos llegar. Propósito sería por qué queremos llegar allí. Si la estrategia, insisto, es ese punto alto en una cima donde queremos llegar, el segundo punto es, bueno, ¿por qué queremos llegar allá? Y yo soy un convencido de que las organizaciones existen para darle un valor agregado a las comunidades, al mundo, a la sociedad. Esa es su razón de ser. Entonces, una organización, así lo planteé yo al menos, una organización sin propósito es una organización como sin alma, ¿verdad? Que no logra generar compromiso y un montón de cosas. Entonces,
una vez que tengo la estrategia y una vez que tengo claro el propósito, la razón de ser de la organización, viene el tema este de cultura. Y cultura sería entendido como, bueno, ¿cómo hacemos aquí las cosas para poder llegar a cumplir ese propósito y alcanzar esa estrategia? Entonces, coincido con la autora, definitivamente las tres tienen que estar juntas, porque separadas no tienen mucho, eh, digamos, no van a tener la capacidad de ejecutar todo el potencial. Estrategias sin cultura se va a quedar, más que corta, va a desgastarse mucho la organización tratando de ejecutar una estrategia si su cultura no está alineada. Y sin propósito, pues es como andar en el mar y no tener vela. Al final de cuentas, no sé por qué hago las cosas, entonces bueno, no voy a tener esa eh, energía de todas las personas que trabajan en la organización para ejecutarla. Antes se hablaba de misión, visión, hoy se habla de propósito. La gente se casa más, podría decir que con un ideal, con algo mucho más poderoso. Tal vez podrías comentarnos un Ujú. poco sobre esa línea, por qué antes misión, visión y por qué hoy propósito. Sí, eso es interesante. Yo, por lo menos de mi perspectiva, visión sigue siendo un elemento que lo ligo a la estrategia, a dónde queremos llegar. Más el tema este de misión y todo lo que había antes, eh, lo que ha pasado es que se ha unido, al final de cuentas, el mismo concepto en uno solo, que es ese propósito, por qué hacemos las cosas. Cuando tenemos una visión y un propósito, creo que ha sido suficiente para dar dirección, que eso es lo que busca en este tipo de conceptos, ¿no? Darle una dirección y un sentido a la organización. Entonces, ha evolucionado y creo que además hay un elemento muy interesante. Por ahí hay una investigación que hablaba de la gran mayoría de los seres humanos queremos sentido, ¿no? Queremos trabajar con algo que tenga sentido. Y más o menos un 60 o más por ciento de la gente dice que encuentra el sentido en su trabajo. Ya ni siquiera es fuera del trabajo, es dentro del trabajo. Entonces las organizaciones están cumpliendo un rol importante de darle sentido a las vidas, no solo al trabajo, sino a la vida de una persona. Entonces, por eso es que creo que resuena tanto. De una manera ligan el propósito personal al propósito de la empresa o encuentran su propósito personal a través de la organización. Muy interesante. Carolina, ¿y cómo entra a jugar la cultura organizacional en todo esto que habla Alejandro? Pues en realidad la cultura organizacional, como bien lo mencionaba Alejandro, es el cómo hacemos las cosas y lo que nos diferencia. Por ejemplo, en portafolio inmobiliario, volviendo un poco al tema de propósito, tenemos el propósito de impulsar el desarrollo, transformando las ciudades de Costa Rica y bueno, lo hacemos de manera sostenible en el entendido de ambiente, la parte social y la parte de gobernanza, que como bien mencionaba Alejandro, no solamente tocamos la parte de desempeño económico, sino también la vida de las personas, desarrollo de empleo, oportunidades, también el trabajo con las comunidades es indispensable, es un eje transversal para nuestra organización y las personas que trabajan en portafolio inmobiliario encuentran su propósito en esto. Entonces, no es solamente el voy haciendo lo que tengo que hacer en mi día a día, ¿verdad? Sino que formo parte de algo mucho más grande, mucho más ambicioso, que me da un propósito de motivación, de incentivar a ir y hacerlo con amor y hacer las cosas de manera excelente. Sin duda alguna, el propósito que nosotros tenemos como talento humano también es que toda persona que llega a trabajar en portafolio inmobiliario comprenda cuál es su propósito en la organización y comprenda cómo lo que hace en su día a día va transformando y va pegando a estas grandes metas organizacionales y esta montaña que mencionaba también Alejandro, ¿verdad? Y que hacia ahí vamos y cómo tu trabajo y lo que haces en tu día a día impacta en algo mucho más grande. Muy bien, entonces, pues en resumen, podríamos decir que estos tres elementos tienen que estar alineados entre sí. Las organizaciones tienen que tener una ruta y una aspiración clara, con objetivos claros de hacia dónde van, un propósito que vaya más allá de un beneficio económico o financiero, o de generar utilidades, ese por qué que conecte a las personas y esa cultura que ayude a habilitar o a gestionar o a hacer material esa estrategia. Ahora,
Podríamos decir que hay empresas o la mayoría de empresas tienen una estrategia, una ruta, una aspiración clara, ¿verdad? Podríamos decir que la mayoría, ¿verdad? Si El existe una ideal. organización, podríamos decir que tiene una ruta clara. Tal vez algunas otras tienen un propósito claro, pero podría también afirmar que menos de ellas tienen una cultura tal vez tan bien definida, con comportamientos y valores en donde las personas se sientan identificados y ayude a implementar o materializar esta estrategia, este propósito. ¿Esto es así? ¿Me lo estoy inventando? Yo, bueno, mi experiencia es que, ¿por qué me reía con el tema de la estrategia clara? Pues considero que todas las organizaciones tienen algún nivel de estrategia, pero estrategia al final es encontrar una ventaja competitiva, es cómo me diferencio en el mercado. Ahí es a donde me veo un poquito porque no siempre está tan claro cómo es que me voy a diferenciar. Pero estoy de acuerdo, la gran mayoría tiene al menos una idea de cómo está compitiendo y qué es lo que tiene que hacer, eso definitivo. El tema del propósito, claramente es un porcentaje menor de las organizaciones que tienen un propósito más explícito. Muchas veces, bueno, habría que diferenciar entre multinacionales y organizaciones nacionales, etcétera, pero yo diría las multinacionales hoy en día es bastante normal encontrar que tienen un propósito definido. Y las nacionales tienen mucho que ver con el líder a la cabeza de la organización, cuando hablabas de liderazgo consciente. Por lo menos en mi experiencia, uno encuentra un líder consciente que plantea un propósito y a veces no es tan explícito, pero la gente entiende que hay una razón de ser. El tema de cultura sí se vuelve más difícil de encontrar, hacerlo más explícito y estratégico. Cómo entender cuáles son las conductas críticas, esas cosas que nos ayudan a lograr lo que viene arriba. eh, me parece que es un poco menos, bueno, iba a decir menos tangible, pero creo que no, en mi percepción es que no es tan intangible, es bastante tangible, pero los líderes tienden a percibir que es algo más intangible y por eso es que tienden a no dedicarle tanto tiempo, pero creo yo equivocadamente porque es el habilitador principal para llegar a las anteriores. Entonces, Al menos yo creo que en Portafolio Inmobiliario nos ha habilitado muchísimo tener el propósito muy claro, ¿verdad? Y eso hace que las personas generen un compromiso y un sentido de pertenencia con la organización. En diferentes focos que hemos tenido últimamente lo hemos logrado visibilizar, ¿verdad? Y objetivamente tenemos números que nos demuestran que nuestras personas están súper comprometidas con nosotros. Más del 40% de nuestra población, operaciones y corporativo, tiene más de 10 años de estar en la organización. Entonces eso habla muy bien de portafolio inmobiliario y si bien es cierto, tal vez no hay una estrategia hoy de cultura muy bien definida, hay una cultura, ¿verdad? Hay valores, hay cómo se comporta la gente, en qué cree la gente, cuáles son los valores de la gente. Y eso al final es la cultura organizacional. Lo que hay que hacer es, como decía bien Ale, eh, darle un poquito más de forma, hacerlo un poco más estratégico, ¿verdad? Y darle como un poco más de estructura. Y ahora que mencionaban el liderazgo consciente o el liderazgo responsable, en este informe que les he venido conversando, Approaching the Future, que me ha llamado la atención, habla de un liderazgo consciente, sí, los ejecutivos, las organizaciones están trabajando en estos temas, liderazgo consciente, pero uno de los retos que hablan es de que este liderazgo consciente no saben cómo ligarlo a la cultura y al propósito, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? ¿Cómo pueden trabajar juntos? Y además, otro de los retos que se mencionan es cómo involucrar este tema de propósito a la toma de decisiones, o sea, al core del negocio, a cómo mido ese impacto del propósito en el negocio. Entonces, tal vez me gustaría, si pueden ampliar un poco más de este tema, Caro, cómo, ¿verdad? ¿Cómo podemos ligar estos temas que son intangibles, pero para nosotros que trabajamos en esto sabemos que son tangibles y que hoy las organizaciones le están poniendo tanta importancia?
Es fundamental que desde la estrategia organizacional, ¿verdad? Como bien lo mencionaba Alejandro, los indicadores que se definan para medir esto queden muy bien claros y muy bien establecidos. Esto se traduce en rotación de personal, retención de personal, temas de clima organizacional, pero no solo eso, va mucho más allá. Va en fidelización de los clientes, va en fidelización de nuestros inquilinos, aterrizándolo mucho ya al core del negocio de portafolio inmobiliario, va mucho en la satisfacción de nuestros clientes y clientas, ¿verdad? Quienes nos visitan en nuestros proyectos y no solamente clientes externos, sino también nuestros clientes internos. Entonces, definitivamente yo lo que diría es que desde la estrategia organizacional, en la parte de cultura organizacional, talento, género, diversidad e inclusión, debería quedar muy bien definidos cuáles son esos indicadores que vamos a estar midiendo para decir que efectivamente a través de la cultura, el propósito y la estrategia de la organización hay un impacto no solamente a nivel del desempeño económico de la organización, sino también en las partes interesadas. Sí, ahora que te escuchaba, se me vino un ejemplo a la cabeza. De qué tan tangible puede ser. Claramente se quieren impactar los indicadores de desempeño económicos de la organización, ¿verdad? El resultado. Y el ejemplo tiene que ver con Disney. Una de las estrategias de Disney, clara, ¿verdad? Por supuesto, es crear momentos mágicos. Eh, ¿Por qué? Porque claramente hace que los clientes vuelvan y que tengan una retención superior y que gasten más en sus parques, etcétera. ¿Cómo creo una cultura? Después podemos hablar de cómo creo una cultura de ese tipo, pero hay un indicador interesante que ellos utilizan y se llama así, momentos mágicos. ¿Qué significa esto? Les dan la autoridad a los colaboradores de crear momentos específicos y le llaman mágicos y llevan un control. Y entonces el indicador es muy concreto, es cuántos momentos mágicos en el mes generamos en el parque tal. Y claramente cada uno de esos momentos lo que genera es una experiencia memorable en una familia o un cliente que va a volver. Entonces, definitivamente tiene que ver con, si mi estrategia es esta, cómo la operacionalizo. Cómo la operacionalizo tiene que ver con cómo actuamos. Y cómo actuamos tiene que ver con programas y procesos que necesitamos instaurar para llegar allá. Entonces, es un hecho que todos estos son indicadores predictivos. Si los logro, van a impactar el resultado de los indicadores de resultados. Entonces tenemos que trabajar desde esa perspectiva cuando se está hablando de cultura y propósito. Sí, bueno, todo suena práctico y también inspirador, pero tal vez cómo lo llevamos a la práctica, el tema en sí de cultura y cómo se construye la cultura. Y hablamos de evolución cultural, no tanto de cambiar cultura o crear cultura, hablamos de que la cultura evoluciona. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo lo podemos llevar más a la práctica? Yo lo voy a dividir en dos. Uno, ¿por qué evolución y no cambio? La estrategia evoluciona. ¿Y por qué evoluciona? Porque el contexto cambia. Entonces yo tengo que estar ajustando mi estrategia para adaptarme y aprovechar oportunidades y amenazas del contexto. Entonces, como la estrategia evoluciona, la cultura tiene que evolucionar a la par. A mí me gusta hablar mucho de alinear cultura con estrategia, ¿verdad? No es cambiarla, es alinearla para que podamos implementarla. Esa es la primera parte. ¿Cómo? Eh, pues hay diferentes formas y métodos. Yo puedo rápidamente hablar de un par de elementos críticos. Comienza por supuesto, estrategia y después de la estrategia bajar a definir, ok, ¿cuál es la cultura? La cultura es un concepto muy amplio. Al final, cuando estamos hablando de modelos de cultura, es una simplificación de algo complejo. ¿Y cuál es esa simplificación? Definimos unos pilares, definimos cuáles son esos elementos críticos de la cultura y cuáles son los comportamientos, se llaman indicadores conductuales, ¿verdad? Guías conductuales que le van diciendo a las personas, bueno, hacia allá vamos, eso es el primer elemento. Y de ahí pues tengo que bajar a hacer una estrategia de cultura, que hay una serie de elementos que ahora podemos hablar de los principales que se operacionalizan. Entonces hay dos o tres claves, creo yo, para la ejecución de eso. Entonces, en general es eso, ¿no? Es decir, si esta estrategia tengo que, cuáles son los pilares culturales que ocupo y cuáles son las conductas que esperaría ver en mi organización. Y tal vez una observación adicional. Y lo interesante de eso es que ya normalmente hay dentro de la organización personas
que están ejemplificando esa cultura que quisiera. Entonces, el primer lugar a donde hay que ir a observar es adentro. Ir a ver a estas personas que ya están logrando los resultados que queremos. Se llaman desviaciones positivas. Esta gente que ya está, o áreas o equipos que están logrando lo que se quiere. Esos son los primeros que tengo que observar y entender qué conductas están haciendo, distintas al resto. Esas probablemente son una buena fuente para definir estos pilares que estamos hablando. Hacerlos de alguna manera embajadores o embajadoras eh, para este cambio. Parte de esa estrategia, Ajá. claramente. Sí. Y tal vez entonces partiendo de esto, me imagino que uno de los factores clave puede ser eso para el éxito de una buena implementación a nivel de cultura organizacional. ¿Cuáles podrías decir que son esos factores, aparte de los que tal vez ya mencionaste, son clave para poder implementar este tema de manera exitosa en las empresas? Definitivamente alineación con la estrategia, lo hemos dicho mucho. Dos, que no lo hemos hablado tanto, es líderes alineados a esto. No, no hay forma de mover una cultura si sus líderes no están alineados alineados, ¿qué quiere decir? Yo le llamo líderes ABC, aunque es AVC, pero es ABC. Son activos, activos con la cultura que queremos, de nuevo, las conductas, son visibles. El resto de la gente puede ver el poder que tiene un solo líder. Cambiando ciertas conductas puede generar un efecto muy grande dentro de la organización y son coherentes. Son coherentes con lo que la organización como un todo está hablando que quiere. Queremos ver líderes coherentes. Entonces, su estrategia, líderes. El tercero claramente se llama técnicamente, digamos, artefactos. Pero artefactos que son rutinas, programas, símbolos que sostienen la cultura. Al final de cuentas, eso es lo que es. Y cuarto es comunicación organizacional. Una de las cosas que puede faltar casi siempre es que estos programas empiezan con mucha comunicación y se va cayendo. Hay mucha investigación que demuestra que las organizaciones más exitosas mantienen un nivel de comunicación durante todo el proceso hacia adentro. Hablando, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, a lo que hablabas ahora de portafolio, ¿verdad? De sostenibilidad. Soy testigo de que es una organización que ha venido en los últimos años consistentemente hablando y ya uno va viendo la cultura de sostenibilidad dentro de la organización. Y es que antes, bueno, históricamente se le ha dado muchísimo peso al Departamento de Recursos Humanos en temas de organización, cultura organizacional, etcétera. Sin embargo, también hemos visto que en Portafolio Inmobiliario uno de los éxitos más grandes en temas de cultura organizacional es involucrar a todas las personas, ¿verdad? En esta transformación o en esta evolución cultural que bien mencionabas anteriormente, porque al final el liderazgo es el que nos va a llevar, ¿verdad?, a hacer esa transformación cultural o esa evolución cultural que queremos. Y estos agentes de cambio o estos agentes o estos embajadores que hemos identificado también han sido pilares importantísimos para poder ir, ¿verdad?, promulgando esta cultura en los diferentes ámbitos y en los diferentes departamentos y llevarlo también hacia afuera de la organización. No puedo estar más de acuerdo. Se, se le llama coalición de cambio, ¿verdad? Estos líderes formales e informales. Hay un doctor Everett Rogers que es el papá de toda la investigación que tiene que ver con la adopción de cambios. eh, y su gran conclusión era, no es más importante el mensaje que el mensajero. A veces, y él empezó con temas de adopción de innovaciones y decía, la tecnología que se puede estar planteando puede ser espectacular, que no la adopta un grupo, sino es que la adopta primero unos líderes formales e informales. Entonces, yo sí pudiera dar un consejo, es que las organizaciones tienen que trabajar o pasar tiempo desproporcionado asegurándose que esos líderes formales, informales, esa coalición adopte el cambio, porque ahí para adelante pues sigue el resto de la organización. Y podríamos decir que sin, y lo mencionaste ahora también como uno de los factores clave, que si no podemos adoptar ese cambio sin una comunicación estratégica, ¿cierto? La comunicación en estos procesos es clave porque no solamente podríamos decir que habilita, sino gestiona y materializa estos temas en la organización. Es la manera en que se transmiten estos valores, estos comportamientos, estos objetivos y en sí esta estrategia. Y sin una narrativa
eh, clara que conecte a las personas con estos temas, es prácticamente imposible que esto suceda. Entonces, tal vez, Caro, ¿qué ha venido trabajando la organización? ¿Verdad? Hemos venido hablando algunos de los temas, pero tal vez concretamente, ¿qué ha hecho la organización para implementar estos temas? Desde el 2020, más o menos, en la estrategia de portafolio inmobiliario 2020-2024, se ha venido posicionando mucho el tema de cultura organizacional y a partir de ahí se han generado algunas iniciativas. Una de las iniciativas que más impacto ha tenido en la organización es la generación de una mesa de cultura. Esta mesa de cultura es interdepartamental. Tomamos mucho la voz o las voces de las personas colaboradoras para entender cuáles son las brechas, cuáles son las dolencias, cuáles son lo más magnífico que tiene portafolio inmobiliario, porque también tenemos muchísimas cosas buenas y a partir de ahí han salido diferentes programas, programas de liderazgo que hemos trabajado en conjunto con Impacto, programas de capacitación en diferentes temas, en diferentes ámbitos y con diferentes liderazgos en las organizaciones. Y también es súper importante que han salido los pilares que ahora son nuestros valores organizacionales. En los valores organizacionales tenemos experiencias memorables, impacto positivo, trabajo en equipo, generación de valor y a partir de ahí, en conjunto con la organización, liderado por la Mesa de Cultura, se han generado 25 comportamientos. Esos comportamientos nos dictan cómo nos comportamos en portafolio inmobiliario, ¿verdad? Dicha sea la redundancia. Pero lo que queremos es, no importa si visitas Avenida Escazú, no importa si visitas Lincoln Plaza o al este, siempre vas a encontrar que las personas que trabajamos en portafolio inmobiliario nos comportamos de la misma forma. Generamos experiencias memorables, impactamos positivamente a la comunidad, al ambiente, a las personas y trabajamos en equipo. Siempre, sin duda alguna, solos y solas no lo podríamos hacer y a partir de ahí generamos mucho valor. Generamos valor no solamente a lo interno, sino también a lo externo, a la sociedad y a las ciudades que estamos transformando. Bien, y Ale, no sé si ahí quisieras agregar algo, vos que has acompañado a la organización en este proceso hace ya cuánto, 3 años, trabajando el programa de liderazgo, asesorándonos y acompañándonos en temas también de cultura organizacional, fuiste parte del proceso para terminar de concretar el propósito, porque ahí lo teníamos, pero había que terminar de afinarlo. Entonces, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, hay muchos buenos ejemplos de lo que Portafolio ha venido haciendo, definitivamente. Eh, Buscando tal vez uno que conecta todo lo que hemos estado hablando hoy. eh, podría, podría citar uno que me parece reciente, que se está trabajando y con mucho éxito, que liga mucho de lo anterior. La estrategia, la organización cada vez la tiene más clara. Y dentro de eso, entonces hay un pilar de experiencias memorables. Claramente, ¿por qué? Porque se operan proyectos y esos proyectos ocupan tráfico y ese tráfico de clientes y básicamente de consumidores, lo que buscan son experiencias memorables cada vez más. Eh, ¿Cómo se operacionaliza eso, verdad? Al final se requiere de equipos y equipos que trabajan muy bien y que proponen constantemente innovación y demás. Pero para que haya innovación tiene que haber seguridad psicológica, tiene que haber espacios donde la gente se siente tranquila de expresar. Y dentro de esta mesa nació una idea que ha sido un experimento muy positivo, ¿verdad? Cómo promover a partir de una activación que se está volviendo para mí más que una activación, ya como un artefacto de la cultura que está generando, ya había, porque lo medimos, ¿verdad? Ya había un buen nivel de seguridad psicológica, pero había un elemento adicional que queríamos que se vaya dando porque de ahí sale esta disposición a innovar, a probar cosas nuevas que al final deberían de convertirse en experiencias memorables para hablar de uno solo de ellos. Eh, entonces, esa es la manera de discutirlo y de irlo construyendo, ¿verdad? Una mesa, un grupo de personas que se reúnen constantemente a estar dibujando estrategia y diciendo, bueno, ¿cómo hacemos esto operacional? Y este es un ejemplo. Probemos esta dinámica, que ahorita tal vez no cabe explicarla completa, pero la dinámica, y lo puedo decir, hemos probado varias,
No todas han pegado, esa es la intención, más bien, ir descubriendo las que al final calzan con esta cultura que se quiere buscar, y ahí va generando los resultados para arriba que queremos. Entonces, me parece que sistemáticamente la organización ha venido trabajando en esto que decís, ¿verdad? Planteando cada vez más clara la estrategia, de ahí qué cultura y estos pilares se ocupaban, y la parte bonita, cómo activarlos, ¿verdad? Qué programas, qué procesos. Podría decir la parte bonita, pero la parte disciplinada del tema, porque hay que disciplinadamente ir implementando programas que ayudan a ejecutarlo. Entonces, por ahí creo que ese es un buen ejemplo. Muy bien. Sí, algo que es muy interesante y muy, muy bonito es eso que mencionaba Carolina y que mencionas vos, todo es sistémico, sí, y es una mesa interdisciplinaria. O sea, ahí vemos y están sentadas en la mesa personas de todos los departamentos, de finanzas, de mercadeo, de recursos humanos, de operaciones, ¿verdad? Hay personas representantes de todas las áreas y promueve esa cultura que anda buscando portafolio también de innovar, de trabajar en equipo. Entonces es un primer muy buen paso donde han salido ideas ganadoras que se materializan en programas concretos que se pueden medir, ¿verdad? Entonces es algo sistémico, integral y de impacto, ¿verdad? Para la organización. Para cerrar, quisiera cerrar con Carolina. Recientemente, la organización obtuvo en el ranking de Merco Talento, un ranking nuevo que lanzó Merco este año, el lugar número uno en el ranking de empresas en la industria inmobiliaria de la construcción. Sí, maravilloso. Estamos dentro de las 30 empresas en el ranking pues, que estamos trabajando estos temas y que estamos siendo reconocidos en este ranking. A mí el tema de los rankings me encanta en lo personal, seguro, no sé si es por mi trabajo y lo que hago, pero también he conversado con personas, ¿verdad?, con opiniones distintas de estos rankings, pero en lo personal considero que estos rankings de alguna manera nos ayudan a mejorar, ¿verdad? Nos ayudan a compararnos con los grandes ganadores del mercado, nos ayudan a entender cómo estamos, qué temas no estamos trabajando y cómo potenciar los temas que estamos trabajando. Nos ayuda a tener información de qué están pensando y qué están percibiendo nuestros stakeholders. De alguna manera nos ayudan a fidelizar a nuestros stakeholders internos y externos, a posicionar nuestra marca corporativa y nuestra marca empleadora, hablando específicamente de este ranking de Mercotalento. Y aquí podría hablar una hora, otro podcast del tema de rankings y temas de reputación. Pero tal vez quisiera, claro, que cerremos este programa entendiendo cómo asume portafolio este tipo de reconocimiento y este tipo de visibilidad en los rankings aquí en Costa Rica. Bueno, sin duda alguna, primero muy, muy contentos de haber quedado en este ranking. Todavía tenemos mucho por trabajar. Sin embargo, lo que más nos llena el corazón de felicidad es que tenemos una visión muy clara de hacia dónde queremos llegar y hacia dónde queremos ir. Y sin duda alguna es teniendo un liderazgo consciente, una cultura consciente y escuchando a nuestras personas colaboradoras cada vez más, teniendo canales de comunicación mucho más directos con ellos y con ellas para entender la necesidad de las personas que trabajan con nosotros y poder también nosotros poder seguir trabajando para que todas las personas estén cada vez mejor trabajando en nuestra organización y más que, y el ranking me parece maravilloso y es espectacular, pero al final cuando vas a un proyecto y te sentás con una persona y conversás con esa persona de cómo se siente trabajando en portafolio inmobiliario y te dice, estoy comprometido con la empresa, estoy feliz, estoy agradecido o agradecida con la empresa por todo lo que me ha dado y lo que ha significado para mi familia, ahí es como, ¿verdad? La estrellita final que me llena a mí también mucho y a todo el departamento el corazón y es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos todos los días. Muchísimas gracias. Creo que se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Gracias a Caro, ustedes. a Ale por aceptar este espacio y esta conversación. Definitivamente podríamos hablar mucho más
de estos temas y lo vamos a hacer. Me comprometo a que lo vamos a hacer. Y bueno, invitamos a todas las personas a ver este capítulo del video podcast de Portafolio Inmobiliario en nuestra página web y en los canales oficiales de la organización.